La palabra quizá no va a ser muy larga, pero yo sé que va a edificar su corazón, va a edificar su espíritu. Mateo 14, verso 13. ¿Lo tenemos, amados? Vamos a leer 14, 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vamos a leer esto, ahora os hemos leído esto, y luego deje ahí Mateo, porque vamos a leer otra porción de Mateo, pero quiero que veamos esto, lo que dice esta escritura. Primeramente, vemos que Jesús se apartaba cuando él quería estar a solas con el Padre, cuando él quería tener un tiempo de meditación, de oración. Él se apartaba de la multitud, él se iba a un lugar solo, donde pudiera estar solamente con el Padre. Y él se apartaba, usualmente iba en una barca a un lugar desierto y apartado, pero él no podía impedir que las multitudes le siguieran. Él tenía una unción tan especial, él tenía una vida tan especial, aún su mirada era tan especial. Todo lo que él era y lo que él hacía que la gente le siguiera donde quiera que él iba. O sea que él casi nunca podía estar a solas porque le seguía. Así es que él está aquí queriendo estar solo, pero aquí está la multitud siguiéndole. Me llama la atención que cuando él vio la multitud, él no se enojó, no se molestó. Jesús no dijo: ay, qué molestan estos, yo que vine para estar solo y me miren que... No, dice que tuvo compasión de ellos. Realmente Jesús tenía un corazón lleno del amor del Padre. Yo puedo imaginarme a alguno de nosotros en esta situación, y qué difícil sería que reaccionáramos teniendo compasión de ellos cuando estamos cansados, queremos descansar, queremos estar solos, queremos estar con el Señor. Normalmente nos estorba o nos incomoda que la gente nos siga, pero Jesús tuvo compasión de ellos porque el corazón de Jesús era lleno de amor. Y una cosa que caracterizaba a Jesús es que tenía compasión por las almas. Así es que tuvo compasión de ellos. Y no solo tuvo compasión, sino que a los que estaban enfermos los sanó. Él no hacía acepción de personas. Cuando él miraba que había gente enferma, él simplemente los sanaba. Así es que él sanó a los que estaban enfermos. Pero no solo eso, la gente fue sanada, pero no se fue inmediatamente, sino que la gente siguió ahí. La gente seguía ahí, y cuando ya estaba anocheciendo, los discípulos estaban preocupados. La preocupación de los discípulos no era tanto que la gente no había comido. Ellos estaban preocupados que no tenían que darle de comer. Entonces los discípulos vienen donde Jesús y le dicen: mira, Señor, está toda esta gente, ya es de noche, ya no pueden cruzar el lago para ir al otro lado, no tenemos pan para darles, ¿qué vamos a hacer? Darles de comer. Los discípulos tenían la costumbre de que ellos le demandaban a Jesús que él fuera el que resolviera las cosas, pero Jesús siempre tenía la costumbre de poner a los discípulos que ellos resolvieran los problemas. Él les dice: no, si no se tienen que ir, denles ustedes de comer. Yo me imagino la cara que los discípulos hicieron cuando dijeron: pero si no tenemos nada, ¿y de dónde les vamos a dar? Y era una orden: denles ustedes de comer, no se tienen que ir.
Y me imagino a los discípulos viendo a aquellos miles de gente, miles de hombres, mujeres y niños, y Jesús diciéndole que les den de comer, y ellos se revisan, no tienen comida, no tienen pan, la gente no tiene dinero, no hay manera de agarrar una barca y de irse al otro lado, eran miles. ¿Y qué hacían? Y Jesús les está diciendo que les den de comer. Pero le dice, pero Señor, si lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Pero al Señor no le importa lo que nosotros tenemos. Al Señor le interesa lo que Él puede hacer con lo que nosotros tenemos. Nosotros humanamente vemos los números y las cantidades. Nosotros estamos acostumbrados a ver lo que tenemos para subsistir. Pero el Señor mira lo que nosotros no vemos. El Señor es especialista en ver en el ámbito de lo imposible, en la dimensión de lo invisible. Él mira lo que no tenemos, mientras nosotros a veces estamos escasamente viendo lo que tenemos. Y Jesús nos deja una tremenda lección en este lugar, porque cuando le dice que solamente tiene 5 panes y 2 peces, tráiganmelo. Él siempre nos pide lo que tenemos. Por eso es que cuántas veces escuchamos testimonios de personas que dicen, yo di lo último que tenía. Levantaron una ofrenda y saqué lo último que tenía en la cartera, yo le di. Y luego el Señor se glorifica y nos da más abundantemente de cuanto pedimos o entendemos. Cuando damos lo que tenemos, el Señor da más abundantemente. Así es que el Señor les pide los peces y los panes. Dice que tomó los panes y los peces. Yo no sé cuántos estuvieron cuando el pastor Jim Curtis ministró aquí en este lugar. Y él dio unas características de la gente que es llamada por Dios al ministerio. Él dijo que Dios primero nos toma, luego nos bendice, después nos parte y luego nos envía. ¿Cuántos lo recuerdan? Era una característica que Jesús tenía siempre cuando iba a repartir el pan. Y dice que aquí en el verso 19, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Él hizo eso, tomó los panes, los bendijo, los partió y los envió. Pero lo primero que él hizo fue que levantó los ojos al cielo. Él siempre dependía del Padre. Él siempre sabía quién era el que haría el milagro. Él sabía de quién él tenía que depender. Nosotros probablemente hubiéramos quedado viendo los peces y los panes a ver a qué hora se multiplicaban o a ver qué pasaba si se partían en miles de pedacitos. A él no le importaba lo que tenía en las manos. A él no le importaba que solo eran 5 peces y 2 panes, o era al revés. A él no le importaba cuánto era lo que tenía. A él 5 panes y 2 peces. A él le importaba quién era el que iba a hacer el milagro. Él más bien quitó su mirada de lo natural y de lo concreto y puso sus ojos en el cielo, a lo invisible, clamando al Padre que Él hiciera lo imposible y que multiplicara lo que tenía en sus manos. Pero Él no estaba viendo lo que tenía concretamente. Él estaba viendo al Dios de lo imposible, al Padre. Y qué cosa más linda, mire que mandó a la gente, a la multitud, a que se sentaran en la hierba, como quien dice, mire, no los quiero aquí de mirones, de espectadores, a ver a qué hora se multiplican. Vayan a sentarse, recuéstense, tranquilos, relájense, no se preocupe, va a haber comida para todos. Qué seguridad la de Jesús, qué seguridad la que él tenía en aquel en el cual él había confiado. Él sabía que el Padre no le dejaría ni le abandonaría. Él sabía que el Padre iba a responder y que si Él tenía compasión de la multitud era porque tenía el corazón del Padre y el Padre también tenía compasión de ellos. Así es que dice aquí la Escritura que se multiplicaron, ¿verdad? Los bendijo, los partió. Pero óigame, en el verso 20, comieron todos y se saciaron. Óigame, pero no solo eso, sino que sobró. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. No crea que eran canastitas como las de la ofrenda, hermano. Eran unas canastas llenas de pan y eran 12 las que sobraron, después de que todos se habían comido y todos se habían saciado. Y dice que los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Yo he calculado que deben haber habido unas 15,000 personas. Si algunos, la mayoría de ellos eran casados, andaban con sus esposas, y los israelitas acostumbraban tener de 7 hijos para arriba. Así que, pero póngale 2 por cabeza, por cada matrimonio. Eran aproximadamente unas 15,000 personas, contando los varones que eran solteros. O sea, que de 5 panes y 2 peces, Jesús multiplicó
Le dio de comer a unas 15,000 personas. Todos comieron y se saciaron. Sobró como para llenar 12 cestas, 12 canastas que sobraron. ¿Cómo le parece eso? Nuestro Dios es capaz de suplir en toda necesidad. Pero yo quiero que vayamos, porque Él hizo otro milagro similar ahí mismo en Mateo capítulo 15, verso 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Quiero que veamos que esta gente sigue a Jesús, anda con Jesús 3 días más. Ya tienen 3 días de andar con ellos. Jesús los quiere despedir, pero una vez más tiene compasión de ellos. Y les dice de nuevo a los discípulos: tengo compasión de la gente, no la puedo mandar así sin comer, se pueden desmayar en el camino. Y otra vez los discípulos deben haber dicho: ahí viene otra vez con lo mismo, y ahora sí nos va a pedir a nosotros que hagamos el milagro. ¿Y cómo le vamos a hacer? Y Jesús les dice a los discípulos una vez más que sí, ¿qué es lo que tienen? Así es que esta vez tienen 7 y unos pocos pececillos, 7 panes y unos pocos. O sea que tenían menos que la vez pasada, perdón, más que la vez pasada. La vez pasada tenían 5 y tenían 2, y ahora tienen 7 y unos pocos. Esos unos pocos tienen que haber sido 3 o más, porque si no hubiera dicho 2 como la vez pasada. Así es que los discípulos se imaginaron: bueno, ahora va a sobrar más todavía, ahora va a ser más la situación. Pero cuando viene Jesús y lo parte y lo bendice y lo da a los discípulos para que lo dan a la multitud, ¿qué es lo que pasa? Una vez más comen todos se saciaron, sobra todavía, recogen los pedazos, pero esta vez solo sobran 7 canastas llenas. Y resulta que esta vez habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esta vez teníamos menos gente. Aquella vez teníamos 5,000 hombres más las mujeres y los niños, que yo calculo 15,000. Esta vez teníamos 4,000 hombres, las mujeres y los niños, yo calculo entre 10 y 12,000. O sea, teníamos menos gente, pero teníamos más materia prima. Teníamos 7 panes y unos cuantos pececillos. ¿Cómo se explica usted? ¿Quiénes aquí han estudiado matemáticas? ¿Dónde está el hermano Mauricio Orellana, que ha sido maestro de matemáticas? Anda con los niños. Nuestro hermano Javier Pérez. Aquí hay mucha gente experta en matemáticas, que ha dado clases de matemáticas, ha ido a la universidad y ha estudiado matemáticas. ¿Cómo puede explicar usted que cuando tienen 7 panes y unos 3 o más pececillos, le dan de comer a unas 12,000 personas y sobran 7 canastas llenas? Pero por el otro lado tenían menos panes, solo 5, solo 2 peces, le da de comer a más gente, a 15,000, y sobran más canastas llenas, sobran 12 canastas llenas. ¿Alguien podría explicar esto? No tiene sentido, ¿verdad? Tenemos un Dios que no es lógico, un Dios que no piensa con la mente humana, sus caminos no son nuestros caminos. Nuestro Dios es un especialista en glorificarse, entre menos tenemos, más Él da. Hay una cosa que Dios una vez me enseñó. Me dijo que cuando nosotros tenemos dinero en la bolsa para pagarle a alguien que nos repare un aparato, Él se va a encargar de mandarnos la persona para que nosotros paguemos la reparación del aparato que se dañó. Pero que cuando no tenemos dinero para pagar al que lo repara, entonces Él tiene ángeles que vienen y gratuitamente le arreglan los aparatos. Gloria a Dios. ¿Y cuántos se gozan por eso?
Yo no los veo muy alegres. Yo no los veo muy contentos. Yo quisiera que llegáramos al punto de entender cómo es la prosperidad de Dios, amado. Porque esa bendita teoría de la prosperidad materialista que ha salido hoy día ha venido a arruinar la fe de los creyentes. Porque la fe solo la usan para obtener dinero y no para tener al dueño del dinero. La Biblia nos enseña que entre menos tenían la gente, mayor fue el milagro que hizo el Señor. Al Señor no le interesa cuánto tienes, a Él solo le interesa en quién has confiado para glorificarse. Claro que Él es el dueño del oro y de la plata, y si nosotros trabajamos duro, pues obviamente vamos a obtener dinero, pero el Señor no es responsable de cómo rinde ese dinero. Pero cuando nosotros tenemos nuestra mirada en el dueño de todas las cosas, cuando nosotros le damos la prioridad a Él, cuando nosotros le damos preeminencia y excelencia a Él, y lo hacemos a Él el Dios, el Rey, el Señor de nuestra vida, de todo lo que somos y tenemos, Él es fiel para multiplicar más abundantemente de cuanto pedimos o entendemos. No le interesa cuántos recursos tenemos. Nosotros hemos visto milagros muchas veces, la hermana Fátima sabe. Muchas veces de una olla pequeña ha comido mucha gente, solo orando y poniendo manos. Para Dios es lo mismo darle un lempira que darle 1000. Pero si usted tiene 1000, ¿para qué se los va a dar si usted ya los tiene con el esfuerzo de su trabajo? Pero nosotros tenemos que ir a un paso de fe mayor, donde el Señor puede glorificarse en lo que no tenemos. Yo no olvido nunca en una ocasión mientras estábamos en la montaña, Monte Moriah, y Rigo bajaba todos los días a trabajar a Banco Continental y yo me quedaba allá con Rebeca. Y había una señora ahí cerca a la cual le encargábamos las tortillas. En aquel tiempo usted todavía compraba 10 tortillas por un lempira. Y necesitaba comprar las tortillas y busqué y yo no tenía un lempira. Y yo le dije al Señor que me mandara un lempira para las tortillas. Y usted diría, ¿y por qué no le pidió más, verdad? Pero en ese momento lo que yo necesitaba únicamente era un lempira para las tortillas. Tampoco tenía más seca para hacerlas, y si lo hubiera tenido no tenía un aparatito metálico que usan las mujeres que no saben palmear tortillas. Entonces le pedí al Señor, y esa tarde cuando Rigo subió al mediodía me dijo, aquí te mandan de la Lima esta carta. Era una carta de la hermana Iona, una carta que me bendecía tanto, ¿verdad? En esos tiempos allá. Y cuando yo abro la carta, adentro venía un lempira. Estas son cosas de locura, ¿verdad? Y la hermana Iona me dijo, el Señor me ordenó que le mandara este lempira. Parece locura, pero el Señor suple la necesidad del momento y más abundantemente de cuanto pedimos o entendemos. En una ocasión estábamos en las mañanas, íbamos a orar allá al local que teníamos arriba del supermercado Bonía. Y cuando venía de regreso de orar, le daba jalón a algunos hermanos que venían. Y recuerdo que yo tenía que ponerle combustible al carro. Y no andaba dinero, solo andaba un dinero que no era mío, era para otra cosa. Y le dije a la hermana que iba conmigo a la par, bueno, ni modo, le dije, voy a ponerle combustible con estos 100 lempiras y luego los voy a reembolsar de la imprenta porque son ajenos. Pero cuando yo iba a sacar el billete, literalmente de la parte de adentro del techo del carro, cayeron volando sobre mis faldas los 100 lempiras. Y le dije, ya me los reembolsó el Señor, no necesito pedirle a la imprenta. Así es que con eso le puse combustible al carro. Ella fue testigo ocular. Muchas veces, cuando hemos necesitado algo, hermana Fátima sabe, en un bote de azúcar nos aparecieron 50 lempiras que necesitábamos un día. Y esto es solo cosas materiales tal vez, pero también hemos visto la mano de Dios enviando ángeles ministradores que reparen la refrigeradora. Se han parado los equipos. La vez pasada entró corriente 220 a nuestra casa y todos los aparatos se fundieron. Y me dice la hermana Fátima, también se paró, no me acuerdo cuál de los aparatos era, si era microondas o algo. ¿Y qué? Le digo, ¿qué vamos a hacer?
Dice, no, pues la refrigeradora ya vino el técnico, pero este no, pues sin ponerle manos le digo y que trabaje. Y entonces le impuso manos y el aparato comenzó a funcionar y ya no necesitamos al técnico. Pero, o sea, hermanos, y esto es lo mismo con la sanidad. Yo bendigo a los médicos y los médicos son buenos, son necesarios para todos los que no tienen fe, ¿verdad? Y yo creo que el hermano David no se va a enojar conmigo ni la hermana Jocelyn, porque los médicos son para la gente que no tiene fe. No se siente ofendido por eso. Yo también uso a los médicos cuando te ando bajo la fe. Pero el propósito de Dios es sanarnos de una manera sobrenatural. El propósito de Dios es que vivamos en salud y que no nos enfermemos. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Pero como nosotros a veces somos descuidados, no cuidamos el templo del Espíritu Santo, comemos lo que no debemos, no nos alimentamos adecuadamente, hacemos una serie de desórdenes que nos salimos del orden de Dios, entonces también nos enfermamos, porque este cuerpo físico es corruptible. Pero aun cuando nos enfermamos, el propósito de Dios sería sanar a su pueblo de una manera sobrenatural. Podemos ir a la fuente de toda provisión, al Dios de toda sanidad, y Él nos podría sanar. Pero cuando andamos bajas las defensas espirituales, entonces el Señor nos provee el dinero para que vayamos al doctor. Pero el propósito de Dios con su pueblo es actuar de una manera sobrenatural. ¿Sabe por qué, amado? Porque van a venir tiempos tan difíciles, van a venir tiempos tan duros, van a venir tiempos tan serios, en que aunque tengamos dinero no vamos a poder obtener los servicios necesarios. O tal vez va a ser tan caro los servicios que va a ser bien difícil obtenerlos. Y entonces el Señor quiere actuar de una manera sobrenatural con su pueblo. Él va a poder hacer llover maná del cielo o el alimento que necesitemos. Pero Dios quiere que nosotros nos ejercitemos en fe. Quiere que nosotros podamos creer que el mismo que multiplicó los peces y los panes está con nosotros hoy día. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. A mí siempre me impresiona un testimonio que hermana Iona tiene cuando ella recién comenzaba en el Señor. Ella tuvo un accidente en una moto y tuvo un problema en su cadera. Se le desencajó su muslo, así es, hermana, y se le fracturó. Y el Señor, mientras ella empezó a alabar y adorar al Señor, el Señor literalmente le soldó su fémur. Y lo bueno es que le habían hecho una radiografía antes y una después. Y el médico casi se vuelve loco porque no había ni cicatriz, ¿verdad? Ningún vestigio de que ahí hubiese habido una fractura, pero había testimonio de que había habido una fractura. Entonces Dios bendiga a los traumatólogos, ¿verdad, hermano? Dios lo bendiga a usted por los que no tienen fe, que le siga mandando más, pero los de aquí, que empecemos a orar a Dios para que el Señor lo haga de una manera sobrenatural. El Señor es capaz de multiplicar todo lo que nosotros necesitemos. Al Señor no le interesa cuánto usted tiene. Humanamente nuestra matemática es, bueno, es más fácil que yo le pida al Señor que me dé, multiplique por 10 estos 100 pesos que tengo porque lo que ocupo son 1000. No, si el Señor le puede dar de uno, le puede dar 1000. Se lo puede multiplicar 1000 veces. Él puede hacerlo, si lo hizo con este pueblo, porque Él tiene compasión de su pueblo. Él tiene compasión de aquellos que le buscan de corazón. Él tiene compasión hoy día como tuvo entonces de aquellos que lo buscan a Él. Y lo buscan de corazón porque saben que en Él está la fuente de toda provisión. En Jesús está la fuente de la salud. En Jesús está la fuente de sabiduría. En Jesús está la fuente de toda provisión. Y si nosotros le buscamos de corazón, con un corazón contrito y humillado, sin importarnos lo que dejamos atrás, amados, estas personas, estas multitudes, dejaron sus trabajos, dejaron sus redes, dejaron sus casas por seguir a Jesús. ¿Cómo no iba a tener compasión Jesús de este pueblo? ¿Cómo no iba a responder Jesús a las necesidades de este pueblo? Pero nosotros hemos tergiversado las cosas y entonces estamos tan ocupados y tan afanados naturalmente tratando de resolver nosotros a nuestra manera las cosas, que Jehová Dios celoso dice, bueno, ahí lo dejo que ellos lo resuelvan, a ver, pero nosotros somos escasos, nuestro Dios no es escaso.
Nosotros tenemos limitaciones, podemos llegar hasta cierto punto, pero Él es un Dios sobrenatural que no tiene límites y va más allá de nuestro propio entendimiento. El Señor quiere darse a conocer a su pueblo. El Señor quiere que nosotros le conozcamos en toda la magnitud de lo que Él es y de lo que Él puede hacer. La matemática de Dios no es como la humana. Para el Señor los factores de multiplicación no son los mismos. Él multiplicó aquí, vamos a decir, si tenía 5 panes y le dio de comer a 15,000, Él multiplicó 3,000 veces esos panes, ¿verdad? Pero luego tenía 7 y le da de comer, póngale que fuera 14,000, pues solo multiplicó 2,000 veces. Entonces no es un factor constante. La matemática de la tierra no aplica al Dios de los cielos. Él da más abundantemente de cuanto pedimos o entendemos. Y yo sé que hay en medio del pueblo personas con necesidad, no solamente económica, necesidad de resolver situaciones, necesidad de tomar decisiones, necesidad de tener una dirección clara y exacta de qué va a hacer con su vida, qué paso va a dar, qué paso va a tomar. Personas que están creyendo que la solución es irse mojado, que la solución es irse a los Estados Unidos. Esa es una ilusoria panacea. Creen que la solución está en cosas, en situaciones, pero la solución está en Cristo. Si nosotros ponemos nuestra mirada en el dador de todas las cosas y de toda buena dádiva y de todo don perfecto, si alzamos nuestros ojos al cielo como Jesús hizo con el Padre, Él es capaz de darnos en abundancia. A Él no le importa cuánto tiene ni lo que tiene. A Él le interesa que su corazón esté confiado, que Él es capaz de suplir toda necesidad. Personas que tal vez están pasando situaciones difíciles en la empresa, no pueden entender qué pasa y dicen, pero si yo hago todo lo que está a mi alcance, yo me esfuerzo, yo trabajo, yo llevo todo en orden, llevamos los números al día, pago los impuestos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ponga sus ojos en el autor de lo imposible. Levante sus ojos a aquel que tiene todo bajo control, aquel que puede multiplicar de la nada. Yo quiero hacer un llamado. En esta mañana solo se van a poner en pie en su lugar aquellas personas que en este momento necesitan un verdadero milagro financiero. Quizá han estado sin trabajo y ya no saben de dónde sacar prestado. Han sacado un préstamo para cubrir otro y están hechos una maraña y no encuentran salida. Pónganse de pie, por favor. Aquellos que necesitan un milagro financiero, aquellos que necesitan resolver situaciones económicas serias en su casa, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Vamos a orar para que la fe sea avivada en su corazón. No vamos a orar para que le llueva hoy, sino que para que su fe sea activada, para que le pueda creer al Señor cada día de su vida. Que le pueda creer por la provisión sobrenatural, que le pueda creer por el trabajo que necesita, por la provisión que necesita. Primero vamos a decirle al Señor que reconocemos, conforme a su palabra, que Él es el Dios de lo imposible, el que puede multiplicar todas las cosas. Vamos a decírselo de corazón, que reconocemos que Él es el único que puede. Y vamos a decirle que le entregamos en este momento lo que no tenemos. Aún las deudas se las vamos a entregar en esta hora. Padre, reconocemos que tú eres el único, el Dios del cielo, el único que puede solventar toda situación, el que puede multiplicar más allá de cuanto pedimos o entendemos. Alzamos nuestros ojos al cielo como hizo Jesús y creemos que tú tienes compasión de nosotros como Jesús tuvo de la multitud. Mira cada vida, cada corazón, cada hermano en pie. Mira su necesidad. Tú que tienes compasión, te pedimos, muévete Dios, por favor. Y aviva su fe en esta hora, que sea avivada su fe, su corazón sea tocado en esta mañana. Que puedan creer que tú eres el Dios de lo imposible, el que multiplica de donde no hay, el que no tiene un factor multiplicador como en la tierra, sino que hace más abundantemente de cuanto pedimos o entendemos. Oh Dios, equípanos por favor con esa fe sobrenatural, Señor. Hay cosas que no sabemos y no entendemos. Hemos creído ser buenos financistas, buenos para administrar y para organizar, pero algo ha fallado. Por eso hoy venimos a ti, el único Dios verdadero, la fuente de toda provisión. Esclarece nuestro entendimiento, Dios.
Dios. Queremos confiar en ti, reposar en ti, depositar toda ansiedad sobre ti y creer que tú eres capaz. Tú eres capaz. En esta mañana te damos a ti honra y gloria. Desatamos la provisión de lo alto, la provisión de fe, la provisión abundante. Señor, tú sabes lo que cada uno necesita. Pero en esta hora que los ojos de mis hermanos estén puestos en ti, el autor y consumador de la fe. Milagro creativo, Señor. Un milagro creativo, Señor. Un milagro creativo, Señor, por favor, en cada hogar. En cada hogar, Señor, muévete tú, Señor, en cada vida, en cada corazón. Avívate tú en ellos, avívate tú en ellos. Hablamos bendición y fe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús lo bendecimos, lo bendecimos. Lo bendecimos, lo bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Haga una declaración con su boca. Reciba el milagro. El Señor ha dicho: hijo mío, quiero que seas prosperado en todo como prospera tu alma. Y usted ha decidido seguir a Cristo, y esa es la mayor prosperidad en nuestra vida. Entonces el Señor va a cumplir, que lo prosperará en todo, pero dígaselo con su boca. Dígaselo con su boca, dígale que usted cree que Él le va a prosperar en todo, porque usted anhela prosperar espiritualmente. Póngalo a Él como lo primero en su vida. Tome decisiones hoy con Jesús, las que no había tomado antes. Dígale que si hasta ahora ha creído en su ser, en Él. En Él. Dígalo con su boca. Gracias, Jesús. Jesús, gracias. Yo los bendigo abundantemente.